ayuda y todo. Ustedes saben que el páncreas es una glándula mixta de secreción exógena y de secreción endógena. De secreción exógena porque sus ácidos pancreáticos secretan el tubo pancreático, y de secreción endógena porque tiene los islotes de Langerhans que tienen células que secretan hormonas. Y como ustedes ven, estas son las características anatomopatológicas del páncreas. Es un órgano que se encuentra detrás del peritoneo, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, un pequeño cuerpo que se llama el apéndice fusiforme. Tiene un peso de 75 a 100 gramos, una longitud de 15 a 20 centímetros. Y como ustedes están viendo, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. ¿Ya? Está irrigado por el tronco celíaco, ramas del tronco celíaco, y por la arteria mesentérica superior. Muy bien irrigado, muy bien irrigado. Miren ustedes, el páncreas exógeno, que es muy importante en la digestión, sobre todo de las grasas, porque el páncreas exógeno secreta enzimas como la amilasa, la lipasa, la proteasa, que son enzimas muy poderosas y muy importantes. Si algún alimento no ha terminado de ser digerido a nivel del estómago, cuando el quimo alimenticio entra al duodeno, en el duodeno se va a encontrar con la bilis del tubo pancreático. La bilis es un emulsificador de las grasas, más la acción de las enzimas pancreáticas, pues en el duodeno no va a haber ningún alimento que no sea degradado a sus partes más simples. Por ejemplo, las proteínas van a ser degradadas a aminoácidos. Por ejemplo, las grasas van a ser degradadas a ácidos grasos simples. Y los hidratos de carbono a glucósidos. Por eso es que la amilasa, la lipasa y la proteasa, sobre todo, son enzimas que van a terminar de degradar cualquier alimento que no haya sido degradado aún en el estómago. Entonces, miren ustedes la secreción del páncreas exógeno. Ustedes saben que el páncreas exógeno drena en la segunda porción del duodeno a través del conducto pancreático principal junto con el duodeno en la papila duodenal mayor, ¿sí? Y hay otra papila duodenal menor para un conducto accesorio del páncreas, de acuerdo de anatomía. Entonces, es ahí, en ese conducto pancreático principal, donde los acinos pancreáticos y los conductos pancreáticos van a fabricar el tubo pancreático y van a drenar en la segunda porción del duodeno junto con la bilis. ¿Ok? Acuérdense. Aproximadamente 500 a 80 ml de tubo pancreático por día. Y miren ustedes las enzimas que secreta el páncreas. Por otro lado, tenemos el páncreas endógeno, que está formado por los islotes de Langerhans. Si ustedes ven en esta figura, ustedes van a ver que aisladamente hay unos islotes de Langerhans, además de los ácidos pancreáticos, que son los que fabrican el tubo pancreático. Entonces, ¿cuál es la función de los islotes de Langerhans? Pues estos islotes tienen células, que ustedes están viendo. Las células alfa, beta, delta, que van a
secretando diferentes hormonas como ustedes están viendo. Las células alfa secretan glucagón, las células beta insulina, las células delta somatostatina y los polipéptidos pancreáticos además. ¿Okay? Estas hormonas se liberan directamente en el torrente sanguíneo. Esa es la diferencia entre el páncreas endógeno y exógeno, o endógeno y exógeno del torrente. El páncreas endógeno libera hormonas que van a liberarse directamente en el torrente sanguíneo. En cambio, el páncreas exógeno pues va a ir hacia el conducto pancreático principal. ¿Okay? Entonces, ustedes ya saben bien que estas hormonas son importantes porque el glucagón es una hormona y la insulina son hormonas que regulan los niveles de azúcar en la sangre. Si el azúcar, la glicemia, está muy por debajo de lo normal, el glucagón se va a encargar de elevar los niveles de glicemia en la sangre. Al contrario, si el azúcar, la glicemia, está con niveles altos por encima de lo normal, la insulina es la encargada de disminuir los niveles de glicemia. Ténganme en cuenta algo. La función más importante de la insulina, es abrir unas compuertas que tiene la membrana celular, abrir unas compuertas que tiene la membrana celular para que a través de esas compuertas entre el azúcar dentro de la célula. Como ustedes saben, el azúcar es indispensable, así como el oxígeno, así como otros elementos, el yodo, el azúcar, el oxígeno, el yodo, son indispensables en el metabolismo de cualquiera de nuestras células. Y la principal función de la insulina es abrir estas compuertas para que la glucosa entre dentro de la célula. No se olviden de esa función muy importante. Si la insulina es de mala calidad, lo que sucede muy frecuentemente con algunas personas que tienen problemas diabéticos, si la insulina es de mala calidad, pues no va a abrir estas compuertas para que entre la glicemia dentro de la célula. Y la glicemia se va a acumular en la sangre. Y si no hay insulina, peor todavía. ¿Es así? La somatostatina es una hormona que controla a la glucagón y a la insulina. ¿Okay? Entonces, bien, ¿qué es una pancreatitis? Es una enfermedad inflamatoria del páncreas que no se acompaña de fibrosis o muy poco. Bueno, miren la epidemiología en los Estados Unidos, donde he podido encontrar datos estadísticos importantes. Hay 300,000 nuevos casos cada año. 20 a 30% de estos son graves y aproximadamente hay unas 3,000 personas que terminan muriendo por causa de la pancreatitis. ¿Okay? Quiere decir que de cada 100,000 habitantes, entre 5 a 11 pueden alguna vez tener pancreatitis. Como ustedes están viendo, uno de los factores más importantes en la pancreatitis es el alcohol. ¿No es así? Ahí ustedes tienen la diferencia en hombres que es mayor en relación con las mujeres. La edad, aproximadamente 55 años, y el índice de masa corporal por encima de 30, es decir, gordos. Es decir, gordos.
además del alcohol, dentro de la etiología está la litiasis vesicular en las mujeres, el etilismo en personas que tienen más de 10 años consumiendo alcohol, más de 150 gramos por día, los que consumen más cerveza, que frecuentemente son los hombres, son los que tienen mayor probabilidad de tener pancreatitis. Pero también hay otra etiología, como ustedes están viendo, ¿no? La hiperlipidemia, la hipercalcemia, traumas, isquemias, infecciones. Infecciones bacterianas, como ustedes están viendo, por el micoplasma, legionela, leptospirosis, salmonela, infecciones virales por diferentes tipos de virus, como ustedes están viendo, e infecciones parasitarias, como los que están viendo en la. Entonces es muy importante los cálculos biliares en las mujeres, ¿sí? Bueno, hombres también, pero generalmente son las mujeres las que más hacen cálculos biliares. Es muy importante el etilismo. He visto muchas pancreatitis agudas en mi vida y siempre que las he visto después de las grandes fiestas, después de Navidad, después de Año Nuevo, después de los carnavales, después de alguna fiesta grande que hay en diferentes ciudades. ¿Entienden? Ahí está en La Paz el Gran Hotel, en Cochabamba está la Virgen Tucutina, y en fin, en cada una hay fiestas que son relevantes donde se come y se bebe mucho. Entonces ustedes van a acordarse de que después de cada fiesta, y si les toca estar en el turno, pues siempre les va a caer un paciente con una probable pancreatitis. Pero es un paciente que ha excedido su comida en la bebida, o probablemente una mujer que tiene un cálculo que se ha clavado en el esfínter de Oddi, en la papila o de Machi. ¿Okay? Entonces ya ven ustedes que fundamentalmente en el 90% de los casos las litiasis vesiculares y los alcoholismos son los más importantes. Pero también ustedes pueden ver que hay otras causas que pueden producir la pancreatitis aguda y hay infecciones, como ustedes ven, bacterianas, virales, parasitarias que pueden producir la pancreatitis. Otras causas, la obstrucción del conducto pancreático es muy frecuente en los carcinomas de páncreas, que estos tumores van a obstruir el conducto pancreático. Algunos fármacos, antecedentes heredofamiliares. Cuando hablo de antecedentes heredofamiliares, es unos genes que van a influir en que se produzca pancreatitis. Dieta abundante en proteínas y en grasas. Como ustedes saben, en las grandes fiestas abusamos de este tipo de dietas. Cuando hay Navidad, cuando hay Año Nuevo, cuando hay carnavales, comemos más de lo debido en proteínas y grasas. Y si a eso le aumentamos alcohol, pues es la fórmula perfecta para informar el mal. Ustedes pueden ver dentro de los fármacos, algunos fármacos que les estoy colocando ahí en la figura. Por ejemplo, se ha descubierto que tomar paracetamol después de un gran consumo de bebida alcohólica, tomar paracetamol en una resaca, para ser más claros, es muy malo, porque el paracetamol después de una resaca puede producir pancreatitis. Entonces, si ustedes alguna vez
tienen pacientes con el problema de resacas después de una fiesta, eviten darles paracetamol, porque el paracetamol podría inflamar el páncreas. Pero bueno, ahí ustedes pueden ver otros medicamentos que podemos usar los médicos y que pueden ser causas de pancreatitis aguda. Les decía que dentro de los antecedentes heredofamiliares, la presencia de dos genes que ustedes están viendo son importantes. El gen del tripsinógeno catiónico, por ejemplo, es una mutación hereditaria que hace que el tripsinógeno se active de forma prenatura tripsina dentro del páncreas. Esto causa autodigestión pancreática, episodios relativos de pancreatitis aguda y controversión a pancreatitis. El otro gen, el gen del inhibidor pancreático de tripsina secretoria, normalmente produce una proteína que bloquea la activación anormal de tripsina. Cuando hay mutación de este gen, se pierde ese freno protector y aumenta la predisposición a pancreatitis recurrente. Por eso es que dentro de la etiología, los antecedentes heredofamiliares por la presencia de estos genes es muy importante. Si ustedes tienen pacientes, averigüen siempre si no hay algún antecedente heredofamiliar. Pero bueno, ustedes ya saben cuáles son las causas más importantes en la litiasis. ¿Sí? En la pancreatitis, la litiasis vesicular, biliar, el etilismo y gran consumo de comida abundante en proteínas y grasas. ¿Sí? Por ejemplo, en la Navidad comemos picante. La picana tiene muchas carnes. En el Año Nuevo también comemos muchas carnes, ¿no es cierto? En los carnavales, ni qué decir. Entonces, y sumado a la otra. Entonces, fíjense que dentro de la etiología es muy importante. Como yo les decía, ustedes van a encontrar muchas pancreatitis posterior a las grandes fiestas que hay en medio donde ustedes estén trabajando. Bueno, la picadura del escorpión, los insecticidas también son causantes de la pancreatitis aguda. ¿Okay? En la fisiopatología de la pancreatitis, fíjense, hay hipertensión ductal, es decir, en el conducto pancreático principal. Hay una secreción constante a un conducto pancreático, al conducto de Wilson, ¿no? Acuérdense del conducto de Wilson. En la figura que les mostraba a un comienzo, acuérdense del conducto de Wilson, ¿no? El conducto de Wilson va a drenar el jugo pancreático, que normalmente, como les decía, 500 a 800 ml de jugo pancreático por día. Pero imagínense si este conducto está, como les estoy mostrando, con hipertensión ductal. O hay una secreción constante a un conducto pancreático obstruido. Hay una ruptura de conductos y escape de jugo pancreático al parénquima. El pH igual a 7 del intersticio favorece la activación de proteasas. Yo tuve la suerte de ver un paciente, una autopsia en un paciente que murió de una pancreatitis necrohemorrágica. Porque cuando lo atendimos en el hospital, pues los familiares acusaron, yo estaba de residente, acusaron a los médicos de que había negligencia, etc. Entonces se le hizo una autopsia al paciente, porque murió muy abruptamente ingresado al hospital. Y cuando el médico forense hizo la
O sea, me impresionó mucho porque el páncreas estaba aumentado de tamaño, pero además el tubo pancreático había rebasado por fuera del páncreas como si fuera pompas de jabón, como la basa. Pero y además es tan corrosivo este tubo pancreático que perforó la parte posterior del estómago, perforó el riñón izquierdo, perforó el duodeno, perforó la vena cava inferior y perforó la aorta abdominal. O sea que cuando este paciente ingresó, su muerte fue muy brusca y pues violenta, ¿no? Entonces acusaron de que no lo habíamos atendido adecuadamente, etc. Yo era residente, pues no tenía mucho que ver. Sin embargo, hicimos la autopsia y me llamó completamente la atención esta parte que les cuento, ¿no? Que es un elemento tan corrosivo, el tubo pancreático, que realmente si repasa por fuera del órgano, puede producir estragos en muchas personas. Por eso es que ruptura de conductillos y escape del tubo pancreático al parénquima, eso es una cosa grave. ¿Okay? Entonces, miren ustedes, en la fisiopatología, en el páncreas normal hay zimógenos digestivos inactivos en gránulos de zimógenos junto con inhibidores de tripsina, más hidrolasa, catexina B separadas en orgánulos. Y en la fisiopatología, la obstrucción ductal más una alta secreción del tubo pancreático va a producir daño celular. El páncreas anormal, como ustedes están viendo, pues va a desencadenar una cascada, que esa cascada puede ir a un síndrome inflamatorio sistémico o puede ir a un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, es muy importante que si nosotros diagnosticamos una pancreatitis en algún paciente, actuemos inmediatamente porque este páncreas puede reaccionar de nada manera. ¿Okay? Pues la circulación sanguínea es muy importante. Ustedes si se acuerdan de anatomía, el páncreas está irrigado por ramas del tronco celíaco y de la mesentérica superior. Y entonces cuando hay una pancreatitis aguda, por supuesto que hay una hipoperfusión, porque primero el páncreas se inflama y además los vasos sanguíneos que llegan al páncreas no van a llegar adecuadamente, porque hay un órgano inflamado. ¿Sí? Esto también va a hacer de que el páncreas aumente su inflamación, su daño, pues, y si hay ruptura de algunos elementos dentro de la glándula, puede haber pérdida de sangre por hemorragia, depresión del miocardio y los pacientes morir por problemas cardíacos. ¿Okay? El alcohol es muy importante porque el alcohol actúa sobre el esfínter de Oddi, produce un espasmo del esfínter de Oddi. Ustedes saben que en la papila duodenal mayor, en la segunda porción del duodeno, hay un esfínter famoso que se llama el esfínter de Oddi. Y si hay un espasmo del esfínter de Oddi, pues el tubo pancreático no va a poder desembocar adecuadamente en el duodeno. Como no puede desembocar el tubo pancreático adecuadamente en el duodeno, pues va a haber una activación de las enzimas pancreáticas, activación de tripsina, toxinas metabólicas, y bueno, va a haber, como ustedes están viendo, pues una reducción transitoria del
del tubo sanguíneo pancreático, una lesión isquémica de la glándula. ¿Sí? El alcoholismo es muy importante. Y lo mismo, el mismo mecanismo pasa si un cálculo biliar se enclava en el esfínter reótico. Es el mecanismo muy parecido si hay un cálculo que por mala suerte se ha enclavado en el esfínter reótico. Claro, si se trata de un cálculo enclavado en el esfínter reótico, el tratamiento es fácil porque con una ELCP se puede desobstruir. Pero si es por alcoholismo y se ha producido un espasmo en el esfínter reótico, pues ahí es mayor problema. ¿Okay? Entonces, en el alcoholismo hay una toxina metabólica que interfiere en síntesis y secreción enzimáticas. Hay un incremento breve de inhibición posterior. Hay una elevación de proteínas enzimáticas que se precipitan dentro del conducto pancreático. Hay una precipitación de calcio y múltiples obstrucciones ductales, lo que va a aumentar la pancreatitis. La hiperlipidemia, los pacientes que tienen esta enfermedad, los lípidos aumentados, también tienen la probabilidad de hacer pancreatitis. La lipasa libera grandes cantidades de ácidos grasos tóxicos a la microcirculación pancreática. Esto produce lesión endotelial, esto produce sedimentación de células hemáticas, esto produce estados isquémicos. Y claro, la pancreatitis. ¿Es así? ¿Cuál es el cuadro clínico en una pancreatitis? Hay un dolor abdominal intenso en el epigastrio, mesogastrio a veces. Es un dolor tipo perforante hacia la espalda, con irradiación hacia los flancos, como si fuera un cinturón. Cuando hay un cólico biliar, cuando el paciente o la paciente tiene una colecistitis aguda, el dolor es localizado en el hipocondrio epigastrio y la irradiación es en el cinturón, hacia el lado derecho, generalmente. Pero cuando hay pancreatitis, hay un dolor intenso en el epigastrio, mesogastrio, y la irradiación del dolor es en cinturón, hacia los flancos y hacia la espalda. Y como ustedes están viendo, el dolor de la pancreatitis es un dolor tipo perforante. El dolor de la vesícula y de la colecistitis, de los cálculos biliares, es tipo crónico, es decir, que va ascendiendo, descendiendo, es tipo crónico. Pero el dolor de la pancreatitis es permanente, es intenso, 10 sobre 10, es, como les está diciendo el cuadro, con una sensación muy, muy importante, tipo perforante. ¿Okay? Posterior a la ingesta de comidas abundantes, bebidas abundantes, se alinea cuando el paciente se inclina hacia adelante, no mejora con el gusto. Hay náuseas y vómitos en el 90%, hay poliartritis, paniculitis o tromboflebitis. Bueno, pueden haber algunas pancreatitis asintomáticas, como ustedes están viendo en hemodiálisis o post-trasplante renal. Sin embargo, una pancreatitis aguda franca es un dolor súper intenso, es un abdomen agudo muy intenso en el abdomen. Pues miren, los signos vitales están alterados: taquicardia, taquipnea, hipotensión, hipertermia. Hay una gran deshidratación, se pierde mucho líquido, por eso que en el tratamiento hidratar al paciente con mucho líquido es uno de los tratamientos importantes. Puede haber derrame pleural completo
predomina al lado izquierdo. El abdomen está distendido, los movimientos peristáticos están disminuidos. Hay percusión mate, logra la palpación en epigastro, mesogastro. Hay signo de rebote, lo mismo que en el apendicitis. Hay un signo de Cullen. El signo de Cullen es que alrededor del ombligo se pone así de este color que ustedes están viendo. ¿Ok? Ese es el signo de Cullen. Bueno, se hace un laboratorio, como ustedes pueden imaginarse. En el hemograma hay concentración, puede haber anemia, el nitrógeno ureico, la creatinina están elevados, hay una hiperglicemia, una hipoalbuminemia, hay una hipocalcemia. En el examen general de orina hay una hiperalbuminemia prerenal, las transaminasas están elevadas, las lipasas están súper elevadas, enzimas pancreáticas, sangre y orina, amilasa, lipasa, tripsinógeno, hematasa, están súper elevadas. ¿Ok? La amilasa está elevada por obstrucción del intestino delgado, úlcera duodenal perforada o traumatismos inflamatorios intraabdominales, pero además pancreáticos. La amilasa se eleva en el inicio de la enfermedad, máximo en horas, y alcanza 3 a 5 días. La amilasa no tiene relación con la gravedad de la pancreatitis. ¿Sí? La amilasa P tiene una especificidad del 93%, la amilasa pancreática tiene una especificidad del 93% para darnos el diagnóstico de pancreatitis. Claro, si la amilasa o la lipasa pancreática están muy elevadas, es signo de pancreatitis. Obviamente que ustedes se imaginan que uno de los diagnósticos más importantes es la ecografía. Ustedes pueden ver en esta ecografía, por ejemplo, cómo podríamos nosotros ver un páncreas aumentado de tamaño. Ahí ustedes pueden ver un poco la cabeza, la cola y el cuerpo aumentados de tamaño. ¿Sí? Podríamos hacer una resonancia donde vemos la cabeza muy aumentada de tamaño. Ahí ustedes ven una pancreatitis crónica donde se ven gritos de calcio, ¿no?, en el páncreas a lo largo del páncreas. Ahí ustedes pueden apreciar muy bien esas calcificaciones que se producen en la pancreatitis crónica. ¿Okay? Entonces, el examen de sangre, el examen de orina, el examen de orina es importante, ¿no es cierto? Hay una hemoconcentración, hay una hiperglicemia, el nitrógeno ureico, la creatinina, la urea, la creatinina están elevadas, hay una hipoalbuminemia, hipocalcemia. En el examen general de orina hay una hipernatremia prerenal, las transaminasas están elevadas y las enzimas pancreáticas están súper elevadas. ¿Okay? Se hace una ecografía, que es el examen más fácil, rápido e inocuo, y se puede hacer también tomografía, que también son exámenes fáciles. Pero ustedes saben que la ecografía es más barato y es más fácil de hacer. Ahí ustedes tienen algunas tomografías donde pueden ver el aumento de la grama. ¿Sí? Tomografías de contacto. Hay algunos criterios. Los criterios de Ramsay son importantes para que nosotros podamos relacionar la pancreatitis. ¿Okay?
Ransom, sin relación con cálculos biliares. La edad generalmente son personas mayores a 55 años, ¿sí? Los leucocitos están aumentados por encima de 16.000. La glicemia está aumentada por encima de 200. La LDH, estos elementos están aumentados por encima de lo normal. Hay una disminución del hematocrito, hay un aumento del nitrógeno uréico, de la urea. El calcio sérico está disminuido por debajo de 8. La PO2 arterial por debajo de 60. Hay un déficit de base por encima de 4. Hay un secuestro estimado de 1000. Y miren ustedes, si nosotros hacemos un cálculo de todos estos elementos en los criterios de Ransom, podemos llegar a la conclusión de que a mayor puntaje la mortalidad es mayor. Los criterios de Ransom son muy importantes. ¿Okay? Con cálculos biliares, la edad por encima de 70.000, leucocitos por encima de 18.000, glicemia por encima de 220, el LDH sérico, el AST sérico elevados, muy elevados. La disminución del hematocrito es importante. El aumento del nitrógeno ureico también es importante. El calcio sérico disminuido por debajo de 8 miligramos. Déficit de bases por encima de 5 mililitros por litro. Secuestro estimado de litros. Entonces, miren ustedes que a mayor puntaje, mayor probabilidad de muerte. A menor puntaje, menor probabilidad de muerte. Los criterios de Ransom se utilizan mucho en la valoración de una páncreas. Los criterios de Ransom son una herramienta pronóstica que evalúa la gravedad de la pancreatitis y el riesgo de la mortalidad. Consiste en 11 parámetros médicos divididos en 5 evaluados al momento del ingreso del paciente y 6 evaluados 48 horas después. Una mayor cantidad de criterios positivos indica un mayor riesgo de complicaciones graves y una mortalidad significativamente más alta. ¿Cuáles son los criterios de Ransom originales para la pancreatitis de origen alcohólica? Al ingreso, es mayor a 55 años, leucocitos por encima de 16.000, glicemia por encima de 200, el AST, el aspartato aminotransferasa sérica, por encima o igual a 200, la lactato deshidrogenasa por encima o igual a 300. Entonces, miren ustedes, si estos criterios al ingreso están todos elevados, podemos concluir que esta pancreatitis es muy grave. ¿No es así? Porque claramente nos está diciendo el texto, ¿no? Una mayor cantidad de criterios positivos indica un mayor riesgo de complicaciones graves y una mortalidad significativamente más alta. Les voy a preguntar criterios claros. Entonces, miren al ingreso los criterios, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos, como dice el texto, chicos, es una herramienta pronóstica que evalúa la gravedad de la pancreatitis y el riesgo de la mortalidad. Si tenemos todos estos criterios elevados al ingreso del paciente, pues nos está hablando de una gravedad intensa de ese paciente que tenemos que tener muchísimo cuidado. Si no tenemos el cuidado necesario, se nos va a morir. Tengan la seguridad que se les va a morir.
Por eso es que cuando ustedes sospechan de un paciente con pancreatitis, levanten las orejas. Ese es un cuadro muy grave. Entonces ya ustedes tienen los criterios al ingreso. ¿Ok? A las 48 horas hay 6 criterios adicionales que ustedes pueden ver. ¿No es cierto? Dependiendo también si estos criterios se van elevando, pues la mayoría, pues el pronóstico es más severo. ¿No es así? Y ahí ustedes tienen la puntuación, la interpretación de la puntuación. 0 a 2 criterios positivos, bajo riesgo de mortalidad. 3 a 4 criterios positivos, riesgo intermedio de mortalidad, alrededor del 15%. 5 a 6 criterios positivos, riesgo alto de mortalidad, alrededor del 40%. 7 a 11 criterios positivos, interconsulta con el cura. Interconsulta con el cura porque ese paciente se enferma. ¿Entienden? Riesgo muy alto de mortalidad cercano al 100%, imagínense. Por eso es que es muy importante que ustedes pues saquen una fotito a estos grupos. Al ingreso y a las 48. ¿Okay? Hasta ahora se usan los criterios de Ramsey. Hasta ahora. Los criterios de Ramsey ayudarán a establecer un método temprano para evaluar la gravedad de la pancreatitis. Permiten predecir el riesgo de complicaciones graves, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda o el síndrome de insuficiencia nuclear. Aunque existen sistemas de puntuación más modernos, como el Apache, por ejemplo, que nunca les voy a mostrar, los criterios de Ramsey siguen siendo útiles para la evaluación inicial de pacientes hospitalizados. Hay otros criterios de Glasgow, por ejemplo, para pancreatitis aguda. ¿Okay? A más criterios positivos, mayor gravedad también. ¿Entiendan? Eso se llama criterios de Glasgow. Leucocitos por encima de 15.000, glucosa por encima de 180, urea por encima de 45, por encima de 45, el calcio por debajo de 8, la presión arterial por debajo de oxígeno por debajo de 60, estas enzimas por encima de 200, DHR por encima de 600, albúmina por debajo de 3.2, son criterios que nosotros tenemos que valorar en los criterios de Glasgow. ¿Okay? Hay otro cuadro que se llaman los criterios de Baltasar, que seguramente les van a enseñar en científica. Y hay otros cuadros, los criterios de Atlanta, y los criterios de Apache. Sí, este criterio de Apache se utiliza cuando el paciente está en la terapia intensiva y ellos tienen una puntuación Apache 2, así se llama, por los cuales ellos van a ir valorando el pronóstico y la gravedad de los pacientes. ¿Okay? Pero bueno, nosotros seguimos utilizando los criterios de Ramsey, que son los más fáciles de evaluar. ¿Okay? Los criterios Apache 2 son criterios que se utilizan en la terapia intensiva cuando un paciente pues grave ha entrado en la terapia y el terapista tiene que evaluar todos estos criterios para valorar el estado de gravedad de su paciente. Entonces, miren todos los criterios que nosotros tenemos para valorar la severidad de una pancreatitis. Bueno, el diagnóstico diferencial de una pancreatitis
Si ustedes sospechan de una pancreatitis, no se olviden el antecedente. Ha debido haber una fiesta próxima, un poco antes. Pero también podríamos diferenciar de una úlcera péptica perforada, que tiene el mismo rango clínico. Pero también podríamos pensar en una obstrucción del intestino delgado, pero también podríamos pensar en una colecistitis. Son diagnósticos diferentes. Y miren ustedes las complicaciones que pueden haber de locales por una pancreatitis. Se pueden formar flemones, abscesos, pseudoquistes, ascitis pancreática, hemorragias, trombosis, infartos intestinales, ictericias, fístulas, obstrucciones fecales. O sea, miren ustedes cuántas complicaciones. Complicaciones que algunas de ellas son quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, un flemón, un absceso, un pseudoquiste, son complicaciones que hay que resolverlas por la vía quirúrgica. Y ahí ustedes tienen las complicaciones sistémicas de una pancreatitis, que pueden ser de tipo infecciosa, hay complicaciones pulmonares, hay complicaciones cardiovasculares, ustedes vean, hay complicaciones hematológicas, hemorrágicas, renales, metabólicas, en el sistema nervioso central, necrosis grasa. Miren cuántas complicaciones sistémicas pueden acarrearnos una pancreatitis. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuáles son las medidas generales? El ayuno, nada por vía oral, una sonda vasogástrica, el control de líquidos es muy importante, hay que hidratar por vía intravenosa de manera muy agresiva a estos pacientes porque pierden mucho líquido, ¿sí? Por eso es que hay que controlar los líquidos, hay que ponerlos en nada por vía oral, soluciones isotónicas, plasma fresco congelado, hay una sonda nasogástrica, en fin, hay una serie, si es necesario usar antibióticos, bloqueadores H2, inhibidores de la secreción de tubo pancreático, inhibidores de la proteasa, antiinflamatorios, analgésicos, como ustedes están viendo, son importantes en el tratamiento de la pancreatitis. ¿Okay? No se olviden entonces medidas generales y medidas específicas si es necesario. ¿No es así? Antibióticos es importante, bloqueadores H2 es importante, inhibidores de la proteasa, de la secreción de tubo pancreático es importante. Miren los antibióticos que se utilizan, antibióticos de amplio espectro, muy poderosos. Ahí están metiendo al imipenem, imagínense, que es un antibiótico invisible, ¿no es así? Bien, entonces ahí están viendo ustedes el tratamiento. ¿Qué más? La pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica es un padecimiento inflamatorio crónico incurable. Puede aparecer tras brotes repetidos de pancreatitis aguda o como consecuencia de daño crónico de origen multifactorial, cuya presentación es muy variable. Miren, entre 5 a 27 de cada 100.000 habitantes, la edad es entre 35 a 40 años, adolescentes y adultos y jóvenes en Indonesia, sur de la India, África tropical, con frecuencia. Mujeres con restitución de estómago. ¿Okay? Hay una clasificación para
para pensar en una pancreatitis crónica. La pancreatitis calcificada por mitos, por cálculos y por alcohol, que ya les he contado, que es el mismo caso de la pancreatitis aguda. La pancreatitis obstructiva por tumores, los tumores pancreáticos pueden obstruir el conducto pancreático principal. Cálculos biliares podrían obstruir también. Cicatrices postraumáticas podrían obstruir el conducto pancreático principal. Hay causas inflamatorias, autoinmunitarias y asintomáticas. ¿Okay? En la fisiopatología hay una pancreatitis crónica temprana, miren ustedes, cuando hay cicatrización nodular y fibrosis. Hay una progresión de esta pancreatitis crónica temprana y se puede dar incluso una pancreatitis crónica tardía, como ustedes están viendo, por displasia, por necrosis en placas, por alteraciones quísticas, por fibrosis perilobular. El alcohol es una de las causas más importantes para producir pancreatitis crónica, porque con el tiempo, como ustedes están viendo, produce fibrosis. Entonces, en la pancreatitis crónica, quienes influyen mucho en la pancreatitis crónica son las patologías que pueden obstruir de alguna manera el conducto principal pancreático. Tumores, mitos, alcoholismo crónico pueden dar pancreatitis crónica. ¿Okay? Hay una inflamación crónica, infiltración del tejido por macrófagos y secreción de prostaglandinas, estimulación de fibras neuronales aferentes y daño inflamatorio de las capas perineuronales que rodean los nervios no mielinizados. Ahí ustedes pueden ver en la fisiopatología cómo los elementos que fabrica el páncreas van alterándose de tal manera que van a producir una pancreatitis crónica. No es muy frecuente encontrar pancreatitis crónica. Lo que sí es más frecuente es encontrar pancreatitis aguda. ¿Okay? No es frecuente, pero sí una pancreatitis aguda es más importante. Pero los libros también hablan de que podrían haber casos de pancreatitis crónica. Pero ya saben, una de las principales causas es el alcoholismo y además los cálculos biliares. ¿Okay? Ustedes pueden ver en el alcoholismo la producción secretoria de volumen bajo, alta en proteínas y menor en bicarbonato. Hay una producción de sinógenos, hay una producción de litostatinas que están disminuidas, hay una precipitación de proteínas en los conductos secundarios y obstrucción del sistema secretorio. Hay una mayor reacción inflamatoria por el alcohol. También puede haber una pancreatitis autoinmune, que es muy raro y además muy especial. ¿Okay? Donde va a haber una infiltración difusa del órgano que estamos viendo. El cuadro clínico, para terminar, en una pancreatitis crónica es un dolor en epigastrio, irradiado a ambos hipocondrios, penetrante a la espalda, constante, persiste horas o días, exacerba con alimentos o consumo de alcohol, disminuye en decúbito lateral o posición fetal en uno. Es decir, la gente no podría vivir así, ¿no? Imagínense un paciente que tenga esta sintomatología. Pues si es alcohólico tendríamos que
quitar el alcohol. Porque de lo contrario va a vivir toda su vida con este cuadro. Y miren ustedes, tener este cuadro clínico no es nada bonito. ¿Quién viviría con dolor abdominal y epigástrico, ganando anos hipocopios, penetrante a la espalda, constante, persistente en horas o días? No sirve. No podríamos vivir. Los libros relatan la pancreatitis crónica, pero en realidad lo que normalmente vamos a tener y ustedes van a tener son pancreatitis. ¿Okay?